Nancy salió del autobús de línea. A pesar de que llevaba muchos años viviendo en una ciudad provincial, la diferencia era enorme. Durante todo este tiempo, el pueblo no había cambiado en absoluto. Nancy no solía viajar a ver a su madre con frecuencia. Durante toda su juventud soñó con irse del pueblo, por lo que no le gustaban esos viajes. Al bajar del autobús, Nancy miró a su alrededor. La escena inmediatamente le causó desánimo. La tienda, que era el único lugar con algo de vida, había cerrado. «Dios mío, ¿cómo puede alguien vivir aquí?», susurró la mujer. «Solo hay tristeza y desesperanza». Pero los locales de alguna manera se habían adaptado a esa vida abandonada. ¿Cuántos años su madre le había insistido para que se mudara con ella? Pero la mujer se mantenía firme. «Aquí nací, aquí moriré», dijo con orgullo la anciana, mientras cuidaba de sus cabras. Su madre hacía tiempo que se había cansado de encargarse de la casa, pero empezar algo nuevo le parecía simplemente imposible. Así vivían, esperando un milagro, con la esperanza de que algún día las autoridades locales les prestaran atención, construyeran carreteras y pusieran en marcha las comunicaciones. El gas nunca llegó al pueblo, y todos se calentaban con leña. Pero el bienestar de la civilización nunca llegó. Lo peor no era solo la falta de comodidades. Los habitantes del pueblo no querían cambiar nada. Estaban convencidos de que, por su trabajo en la granja, alguien debía cuidar de ellos. Pero las nuevas autoridades seguían indiferentes, el pueblo moría lentamente. «Nancy, ¿eres tú?», se oyó la voz de la vecina. «Hace mucho que no te veíamos por aquí». «Hola, Rachel». «Todo bien», respondió Nancy. «¿Cómo están?». «Pues aquí, sin cambios», suspiró ella. «Recientemente vino una comisión de la ciudad. Miraron, prometieron que habría tienda y ambulatorio. Pero todo quedó en palabras». «¿Es la primera vez?», dijo, moviendo la mano. «Mark sigue insistiendo en que nos mudemos a la ciudad». «¿Y nosotros, con el abuelo, a dónde vamos?». «Ya hemos quejado 7 veces. Pero cambiar algo por nosotros mismos, nada». Hubo un caso en el pueblo del que algunos se enorgullecían y otros todavía se avergonzaban. Un día alguien decidió cultivar cebollas. La tierra resultó ser tan fértil que al año siguiente ya la mitad del pueblo estaba cultivando cebollas. Los compradores llegaban de todas partes y los negocios iban bien. Pero apareció alguien que empezó a engañar a los compradores. En lugar de cebollas, el camión traía tallos y debajo de los vegetales podridos ponían los buenos. Los compradores rápidamente se dieron cuenta del engaño y comenzaron a quejarse. Los locales, en lugar de corregir la situación, empezaron a comportarse aún peor, pinchaban las ruedas por la noche, robaban gasolina. Los compradores, en su mayoría camioneros, soportaban las amenazas y entregaban todo el dinero, marchándose sin nada. Al tercer año, el negocio fracasó. Así fue como los habitantes del pueblo se mostraron en toda su. Nancy no los culpaba. Los propios habitantes del pueblo se habían convertido en sus peores enemigos. Ahora los ancianos no sabían qué hacer, los productos lácteos y la carne no se vendían bien y el pueblo estaba en un lugar muy inconveniente. Para llegar aquí, había que dar un gran rodeo. Nancy se acercó a la vieja casa y su corazón se apretó. No entendía a su madre en absoluto. «Hola», dijo, entrando en el patio. Dolores dio un sobresalto por la sorpresa. «Hola, Nancy. ¿Por qué no llamaste? Si no, ahora me habría ido al pastoreo y no me habrías encontrado». «No lo sé», se encogió de hombros la hija.
Simplemente decidí venir de repente. ¿Pasó algo?, preguntó la madre, mirando detenidamente sus ojos. En ellos había dolor y tristeza. Nada. Todo igual, respondió Nancy, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Simplemente estoy tan cansada de todo. Alguna vez, ella había soñado con vivir al máximo. Parecía que Archie compartía sus deseos. Nancy, ¿por qué no lo dejas?, preguntó directamente la madre. Ya han pasado 10 años. Debe decidirse por algo. Mamá, no puedo, lo amo, lloró Nancy aún más fuerte. Si todos dejaran a sus esposos cuando tienen problemas de salud, ¿qué sería de nosotros? ¿Por qué sufres sin un hijo? ¿A quién le importan esos sacrificios? Se sentó en el banco junto a ella la madre. Sabes que no me gustan las sutilezas y siempre hablo claro. Si tu Archie te amara tanto, ya habría aceptado adoptar un niño. ¿Cuál es el problema? Es tan generoso con su madre. Que le den un futuro a un niño desdichado. Tengo miedo de que tengas razón, respondió Nancy tristemente. El problema no es solo con él, sino también con su madre. Es que en su cara se lee todo, maldijo Dolores. ¿Cómo puede la tierra soportarla? Ay, cómo no quería este matrimonio. Mamá, por favor, basta. Trató de detenerla la hija. ¿Y aquí, crees que la vida es mejor?, preguntó Nancy desafiante. Aquí tampoco es fácil, admitió la madre. Y tú me dices, vete. ¿Dónde voy a vivir en la ciudad? Los Cooper llevan 3 años tratando de vender su casa. Dijeron que lo más probable es que la cierren y se vayan. Vi a Rachel en el camino, respondió Nancy. Me dijo que hace poco llegó otra comisión a verlos. ¿Llegaron? ¿Y qué? Solo marcaron casillas en sus inútiles papeles y se fueron. Dios mío, qué tristeza, ni ganas de vivir tengo, suspiró la madre. Si no fuera por esos idiotas, maldijo Dolores. Aquí tendríamos el paraíso. Las autoridades se aprovecharon y se fueron. Malditos ladrones. Nos dejaron con una mala reputación. Nadie más viene a visitarnos. Cuando lo pienso, en la granja, los que más gritaban sobre justicia eran los mismos que robaban todo lo que podían. Los locales todavía recordaban ese incidente. Los 5 que causaron todos los problemas seguían siendo estafadores. Ya no se podía hacer nada más. 2 de los que destruyeron la reputación del pueblo ya estaban en la tumba y 3 se habían ido hace tiempo. Mamá, te quiero, dijo Nancy, apoyando su cabeza en su hombro. Dime que todo va a estar bien. Nancy, no soy Dios para hacer predicciones, acarició la madre su cabeza. Aquí no va a mejorar. Quedamos muy pocos. Si llegamos a 500 personas, será un buen número. Antes, en el pueblo vivían más de 5,000. Las mujeres entraron en la casa. Nancy sintió un hambre feroz. No había comido nada desde la mañana y no tenía ánimo. Se sentaron alrededor de la vieja mesa de cocina y continuaron hablando, pero las conversaciones eran desalentadoras. La abuela Lilith está muy mal. ¿Cómo vamos a estar sin ella? Nos han cortado por completo de la civilización, suspiró Dolores. Ella es la única herbolaria que queda. Le llamamos a la ambulancia para el abuelo Ben y llegó después de 5 horas. Por un milagro, el viejo no murió. Así es como vivimos. Y ahora dicen que ni el autobús va a pasar por aquí. ¿Por qué iba a dar un rodeo tan grande? Mamá, ¿por qué no te ayudo con el apartamento?
propuso Nancy. Tal vez podamos hacerlo entre las dos. No tomaré tu dinero. Nancy suspiró. Para ella, ese tema era el segundo en importancia. Lo primero seguía siendo su marido. Mejor dime esto, la madre la miró fijamente a los ojos, ¿tu Archie te quiere? Pues parece que sí, confesó Nancy sinceramente. También tiene depresiones. Estoy segura de que esa depresión tiene nombre, dijo Dolores, molesta. Su madre. Sí, se hace la intelectual de 10ª generación, movió la mano la hija. Ya dejé de tratar de agradarle. Me sale más caro. ¿Sabes? Dicen que están empezando a tener esperanzas, recordó Dolores de repente. George fue allá, tiene una hermana que vive allí. Pues bien, apareció un empresario. Hace productos ecológicos. No sé si cría conejos o si vende piñas. ¿Piñas? Se rió Nancy. Sí. George dijo que cultiva fresas en paja, también mora. Y luego hace algo con ellas. Ya lo recuerdo. Las subliman. ¿Qué? Se sorprendió Nancy. Sí, les quitan el agua a las frutas, se vuelven secas. Y luego las usan para productos ecológicos. Dicen que en la capital esas cosas son muy demandadas. Es la primera vez que oigo algo así. Algo raro, pensó Nancy. ¿Y cuánta gente trabaja con él? Nuestros también querían ir al principio, sonrió la madre. Pero él puso unas condiciones, nada de beber, fumar, y hay que trabajar con pensamientos puros. ¿Te imaginas? Nancy pensó en las palabras de su madre, ponemos nuestra energía en todo lo que hacemos. Eso le dio un poco de ánimo. En medio de toda esa desesperanza, al menos algo interesante había surgido, un nuevo negocio en el pueblo vecino. Incluso le dio ganas de ir a verlo, a ver cómo era ese tipo de producción. Sin embargo, no tenía mucho tiempo, el autobús solo pasaba 2 veces al día. Después del desayuno, Nancy se cambió y fue a ayudar a su madre. Se dirigieron a los huertos donde pastaban las cabras. Dolores las desató y las condujo a su lugar favorito. Nancy caminaba a su lado, llevando una bolsa de agua y unas sillas plegables. A pesar de todos los problemas, ellas me alimentan, dijo la madre, señalando a las cabras. Siempre tengo leche fresca, requesón, queso. Incluso carne de cabrito en la nevera. Así que en cuanto a comida, no paso hambre. Mamá, lo entiendo, suspiró la hija. Aquí hay paz y tranquilidad, es bueno para artistas y escritores. Pero la gente común se pierde en un lugar así. Sabes, Nancy, ahora casi nadie cría aves, coincidió la madre. Por un lado, los alimentos son caros, y por otro, la gente se ha vuelto perezosa. Cuanto más vivo, más me doy cuenta, todo empieza desde abajo. Si las bases son perezosas e irresponsables, no habrá sabiduría en las altas esferas. La gente común lo decide todo. Parece que no depende de ellos, pero no es así. Al contrario. La vida que vemos, esa es la vida que nos dan desde arriba. Por eso el tipo del pueblo vecino montó su negocio y no aquí. Porque allá la gente estaba lista para una vida mejor. Y nosotros solo nos quejamos y buscamos enemigos. Nancy esperaba algo de alivio en casa de su madre, pero regresaba a su casa con una carga aún mayor en el corazón. Pero pensaba, siempre hay una salida. No puede ser que haya solo paredes desnudas y ninguna puerta. Al acercarse a su edificio de 5 pisos, recordó lo feliz que había sido hace 5 años. Con Archie lograron comprar un apartamento.
Aunque fuera de una habitación, tenía una cocina espaciosa donde podían descansar el uno del otro. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Echó un vistazo al parque infantil donde corría un niño pequeño. Al entrar en el apartamento, Nancy escuchó el sonido de la televisión encendida. Hola, saludó al entrar en la sala. Pensé que estabas con tu madre. Acabo de salir de allí, respondió Archie sin apartar la vista de la pantalla. Sí, cené allí. Archie bajó la mirada mientras se sentaba en el sofá. Vamos a tomar al niño. Te lo ruego. Mi corazón se calmaría de inmediato. No, negó él moviendo la cabeza. No voy a criar a un hijo o hija ajenos. Ya lo hemos hablado muchas veces. Nancy se quedó en silencio. Siempre creyó que podrían solucionar el problema con la infertilidad de Archie. Nunca se le ocurrió que él no quisiera un niño del orfanato. Se fue a la cocina, donde dejó salir las lágrimas. Le dolía profundamente que su esposo no la entendiera. Así terminó el domingo. Mañana comenzaba un nuevo día de trabajo. Nancy se levantó temprano. En el refrigerador aún quedaban sobras de la comida que había preparado. La mujer no desayunó, se fue directamente a trabajar. Desde lejos, vio el edificio gris en el que había pasado los últimos 10 años. La trabajadora entró por la garita al patio. La mujer se cambió rápidamente. Otras trabajadoras llegaban a la fábrica. Nancy era costurera. Trabajaba en una fábrica donde su departamento se encargaba de la ropa de cama. Durante muchos años, había estado cosiendo fundas de almohada y fundas nórdicas. Y así comenzó el día de trabajo. La mujer se sentó frente a la máquina de coser y se sumió en sus pensamientos. El trabajo se hacía casi automáticamente, Nancy no ponía mucho esfuerzo y su máquina de coser seguía funcionando. Parecía que no tenía fin ni término. Hubo días en los que quería levantarse y correr, tan harta estaba de todo. Pero a veces, el trabajo le traía una verdadera alegría. La mujer no se dio cuenta de que ya era hora del almuerzo. Solo vio de reojo cómo las compañeras empezaban a salir. Dejando todo, Nancy la siguió. Las chicas se conocían desde hacía muchos años. Bueno, ¿qué tal? Se acercó Nancy a una de las colegas. Gloria, ¿has recogido a tu madre? No. Respondió ella, de repente comenzando a llorar. Nancy, ¿me está engañando Andrew? Ayer una conocida me dijo que lo vio con otra. Tal vez esté mintiendo, Nancy se puso alerta. En esos asuntos la gente tiene lenguas largas. No. Ayer fui a verla. Me dijo que con Andrew todo es serio. Gloria apoyó su cabeza en el hombro de Nancy. ¡Qué dolor! Mindy acaba de ingresar a la universidad y Sabrina aún tiene 3 años para terminar la escuela. Nancy, ¿qué le faltaba a él? No lo sé, suspiró Nancy. Su corazón latía rápidamente. Gloria, tal vez deberías dejarlo ir. Si no, él seguirá viviendo a 2 frentes. Nancy, nunca podré perdonarlo por eso. Gloria se secaba las lágrimas. Además, él mismo dijo que no me ama y no quiere vivir conmigo. Las mujeres almorzaron a duras penas. No podían tragar ni un bocado. Nancy pensaba en por qué necesitaban esos juegos. Si ya no me ama, que se acerque y me diga cuál es el problema. ¿Por qué este juego? No lo entendía. Nancy sabía que los infieles trataban de ocultar sus actos. Todos saben que la traición es mala, por eso se desprecia. Y los mentirosos siempre quieren parecer impecables ante los demás.
Las máquinas de coser empezaron a sonar de nuevo. Nancy pensaba en lo suyo. Algo le decía que también habría cambios en su vida. Por la tarde, las mujeres se dirigieron a la salida. Nancy seguía intentando calmar a su amiga. Durante la cena, de repente le preguntó a su esposo, ¿me amas? El esposo se atragantó. ¿Qué pregunta tan rara? Se sonrojó. Probablemente, si no te amara, no viviríamos juntos. Sabes, Andrew, Gloria siempre le confesaba su amor. Y ayer su amiga fue a ver a su amante, Nancy no apartaba la vista de él. Así que eso no es un indicador. No digas tonterías, dijo él, mirando su plato. Eso hizo que Nancy se sintiera mal. Archie no podía mirarla a los ojos. ¿Y qué dice tu madre?, preguntó de repente la esposa. Siempre me ha desagrado. Deja de hacerlo. ¿Qué te pasa? Archie se levantó de la mesa. ¿O ahora odias a todos los hombres? Sí, gritó Nancy y comenzó a llorar. Archie, no me amas, lo siento. Dios mío, líbrame de tus ataques de histeria. Archie se fue a su habitación. Tonta, arruinaste todo el ánimo. Ella realmente es tonta, susurró la mujer. ¿Por qué vivo una vida que no quiero? ¿De dónde viene este miedo a perderlo todo? Nancy sentía ansiedad por dentro. Estaba segura de que si se divorciaba de Archie, su vida se acabaría. Esto la enfurecía. Si me amaras, aceptaría tener un hijo, susurró ella, llorando como si estuviera esperando algo horrible. Pasó una semana. Nancy esperaba el fin de semana con una extraña sensación. Tuvo un sueño, caminaba sola por un cementerio, buscando la tumba de alguien. De repente vio a su marido medio enterrado, la parte superior de su cuerpo salía de la tierra. Nancy despertó empapada en sudor frío. Al principio pensó que algo le pasaría a Archie. Pero luego le vino otra idea, algo saldrá a la luz, escucharé alguna noticia. Este presentimiento no la dejó en paz. Pero el día siguió como siempre, nada sucedía, y para la noche Nancy se tranquilizó. Nancy, mañana voy a casa de mi madre, advirtió Archie. No se siente bien. Al principio, su esposa quiso ir con él, pero algo dentro de ella la detuvo. Está bien, asintió. Yo me quedaré a hacer las cosas en casa. Al día siguiente, Nancy despertó tarde. Archie ya se había ido hacía tiempo, sin despertarla. Vaya, miró el reloj. Eran casi las 12. Nancy rápidamente bebió un poco de té y comenzó a limpiar. Ya había una sopa hirviendo en la estufa. Estaba tan concentrada que no escuchó cuando alguien tocó a la puerta. ¿A quién busca? Se sorprendió al ver a una mujer hermosa, de unos 30 años. Es un asunto personal, respondió la desconocida. El corazón de Nancy se hundió instantáneamente. La dueña de la casa dejó entrar a la visitante no invitada. La escucho, dijo sin mucho interés. No nos conocemos. Soy Linda, se presentó la mujer, extendiendo la mano. Las uñas artificiales de Linda causaban repulsión en Nancy. En la fábrica no se podían usar y, en general, le parecían feas. Notó el color rojo sangre del esmalte y tragó saliva, tratando de suprimir su repulsión. Soy la amante de Archie, dijo la invitada tranquilamente. Nancy se sintió mareada. Apenas logró mantenerse en pie para no caer. Él no sabe que vine a verte, continuó Linda, sonriendo como si todo lo que ocurría fuera completamente normal para ella. Archie nunca me habría permitido hacer esto.
¿Por qué viniste? La ira, como nubes de humo, empezó a ascender en la mente de Nancy. Devuélvemelo, dijo inesperadamente Linda. Estas palabras dejaron aún más sorprendida a la esposa de Archie. Él no te ama, añadió la invitada. ¿Eso lo decidiste tú? Gritó Nancy. Veo que estás demasiado segura de ti misma. ¿No te estarás tomando demasiadas libertades? Nancy miró fijamente a la invitada. Él me ha dicho todo lo contrario, y no una vez. La sonrisa de la amante de Archie estaba llena de desafío. Vaya, dijo Nancy en voz alta, su voz resonó en toda la casa. Descarada. Nunca más vengas aquí. Decidida, echó a la mujer de uñas horribles y largas fuera del apartamento. Tras beber valeriana, Nancy intentó calmarse. Ni siquiera una persona normal podría asimilar esto, una amante pidiendo que le entreguen a su marido. Esto no es solo una tontería, es una total falta de conciencia y una confianza absoluta en la impunidad. Apenas pudo recomponerse, Nancy llamó un taxi. Se vistió rápidamente y se dirigió a la casa de su suegra, deliberadamente sin llamar a Archie. Buenas tardes, irrumpió en la habitación donde su suegra, como si nada, estaba sentada a la mesa. Veo que ya te sientes mejor. ¡Qué bien! Tirando su bolso en el sofá, Nancy añadió, bueno, vamos a hablar. ¿Qué es esto? Murmuró descontenta la dueña de la casa. ¿Acaso no te enseñaron cómo comportarte? A mí me enseñaron muy bien, exclamó Nancy. Pero a ti no te enseñaron a educar a tu hijo. Si no, no habría crecido siendo un idiota y un desgraciado. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Archie se levantó de la silla. Cuidado con lo que dices. Golpeó el dedo contra la mesa. Tú eras el que debías haber tenido cuidado. Nancy se rió. Histéricamente. No con las palabras, sino con otra cosa. Para que no se te saliera de los pantalones hacia otras mujeres. Estás loca, gritó Archie. ¿Qué esperabas? ¿Qué vas a vivir conmigo, engañarme y no pasará nada? Nancy empujó a su marido. Tu amante, Linda, vino. Me pidió con lágrimas en los ojos que te la entregara. Linda, Archie palideció y se sentó nuevamente, bajando la cabeza. Es tu culpa, gritó Elizabeth. Tenías un buen hombre y no lo supiste cuidar. ¿Cuánto ha hecho Archie por ti? Cállate la boca. Nancy se lanzó hacia su suegra. Solo una perra como tú podría criar a un perro como ese. Os merecéis mutuamente. Salió corriendo de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Inmaduras, gritó mientras se alejaba. Elizabeth fue la primera en recobrar la compostura en la casa. Voy a darle una lección. Ella va a perder todo. Qué tonta y desagradecida, mamá, basta de lamentarla. Archie bajó la cabeza cansado. Lo que pasó, al fin salió a la luz. Así será. Nancy no esperaba que pudiera estar tan enojada. Pero finalmente lo expresó todo. Una hora después, estaba recogiendo sus cosas. Llamó un taxi y se fue de esa casa. Su mente estaba completamente confundida. Solo deseaba una cosa, irse para siempre de ese lugar lleno de mentiras. Cómo lo odio. Lloraba mientras se dirigía hacia la casa de su madre. Tantos años soportando su infertilidad, estaba dispuesta a vivir con él sin hijos. Y él. Al llegar, Nancy sacó 3 enormes maletas del taxi y tocó la puerta de su madre. No había nadie en casa.
Entonces saltó la cerca y llevó las maletas adentro. Mamá, me quedo aquí para siempre, dijo mientras marcaba el número de Dolores. Voy a pedir el divorcio. ¿Qué pasó?, preguntó su madre con voz temblorosa. ¿Pelearon con Archie? Me engañó, mamá. Su amante vino. Me pidió que lo dejara ir. Se echó a llorar. Voy para allá. Estoy cerca, dijo Dolores y colgó el teléfono. ¡Qué cabrón!, exclamó, llamó a Cosa y caminó rápido hacia su casa. Nancy yacía en su vieja cama, llorando, dejando salir todo su dolor. Al entrar en la casa, su madre fue directamente hacia ella. Nancy, susurraba mientras le acariciaba la cabeza. Bueno, quizás sea lo mejor. No solo infiel, sino también estéril. Ni siquiera tiene conciencia. Juntas, lloraron un poco y comenzaron a tranquilizarse. Los ojos de Nancy estaban hinchados de tanto llorar. No te preocupes, ahora no nos aburriremos, trató de sonreír Dolores. Mamá, ¿cómo pudo hacerme esto?, sollozaba la hija. Por él sacrificé 10 años de mi vida. Así es como viven los de su tipo, suspiró la madre. No entienden lo que es la compasión. Agradécele a Dios que no le diste toda tu vida. Eso sí hubiera sido doloroso. Y tienes solo 33. Aún te queda todo por delante. Dolores era una mujer fuerte. Desde fuera podría parecer algo brusca, no le gustaba adular ni ser suave, siempre hablaba directo y al grano. Sabía cómo defenderse. Nancy, en cambio, era más sensible. Desde el primer momento, a la madre de Archie no le agradó. Dio su opinión, pero no contradijo a su hija. En ese entonces, la joven ya trabajaba en la fábrica, se había mudado del pueblo para trabajar y vivía en un dormitorio. En ese pequeño cuarto vivían 6 personas. Vamos a la cocina, propuso la madre. Abrieron una botella de vino y tranquilizaron un poco sus corazones. No te preocupes, juntas cuidaremos el ganado. Te calmarás, y luego veremos qué pasa, dijo Dolores con firmeza. Mamá, ¿me tomarán en la fábrica?, recordó la hija. Bueno, ¿dónde secan las vallas? Tienes que hablar con Thomas. Es de nuestro pueblo. Es el único que trabaja allí. Lo contrataron la semana pasada. Tal vez tú también vayas con él. Dicen que todo está muy limpio, como una farmacia. Todos con batas blancas y delantales, y gorros en la cabeza. Allí trabajan desde mediados de abril hasta bien entrada la temporada de otoño. Parte de la gente está en la recolección de las bayas, y parte trabaja dentro. En total son unas 10 o 12 personas. Mañana voy a verlo. Los ojos de Nancy brillaron. Mamá, si me contratan, podré ganar algo. No le tengo miedo al trabajo. Y más aún, necesito prepararme para el divorcio. No te demores con eso, aconsejó la madre. Después, con esos problemas, no sabrás ni cómo manejarte. Nancy se quedó pensativa. Recordó que aún no había distribuido su parte en el apartamento. Siempre había estado ocupada, y cuando compraron el lugar, todos los documentos fueron a nombre de Archie. Por más difícil que fuera, Nancy luchaba por apartar su mente de la traición de su marido y concentrarse en algo más. Pero por el momento no había nada nuevo en su vida. No quería mentirle a su madre, pero tampoco pensaba quedarme mucho tiempo con ella. Trabajaré un poco, pondré mi parte de dinero y me compraré algo en la ciudad. Luego volveré a la fábrica, seguro que me aceptan, pensaba para sí misma.
Nancy le informó al director que no estaría presente durante 2 semanas. Tuvo que mentir diciendo que su madre estaba enferma. El director le transfirió su salario y la dejó irse. A la mañana siguiente, Nancy se dirigió a la casa de Thomas. Ya casi había llegado cuando él sacó el coche del garaje. «Hola», saludó la antigua vecina. «Thomas, ¿me llevas contigo? Quiero hablar con el dueño de la fábrica, ver si me puede contratar». «¿Volviste con tu madre?», se sorprendió él. «Bueno, súbete, pero ahora no necesita gente, ya tiene suficiente», dijo Thomas con seriedad. «Uno se enfermó gravemente, por eso me tomó a mí para cubrir su puesto. Me apunté hace casi 4 meses, simplemente tuve suerte, pero tal vez también me toque a mí», sonrió la mujer. «Ojalá tenga suerte», respondió Thomas, mirando a su antigua compañera de clase con curiosidad. Así que Nancy viajó tranquila. «No tiene nada del otro mundo, pero me gusta que todo esté tan ordenado. Y la disciplina que hay», le contó el hombre con gusto. «Te pagan 2 veces al mes, igual que en todas partes por las charlas». Rápidamente llegaron. Nancy miró el reloj, 45 minutos hasta llegar al trabajo, no estaba mal. Se sentía con fuerza y confianza. «Buenas tardes, vengo a hablar con usted», dijo ella al acercarse al hombre que Thomas le había señalado. «¿Podría darme un par de minutos?». «Claro», dijo él, abriendo la puerta y invitando a la desconocida a entrar. «Le escucho». «Me gustaría trabajar aquí», dijo de inmediato. «Sé que ya tiene suficiente gente, pero tal vez haya un lugar disponible para mí». Nancy bajó la mirada y comenzó a llorar. «Necesito mucho este trabajo», susurró. El hombre se desconcertó. Le ofreció agua. No tenía planes de expandir su equipo, pero sus palabras, sobre todo lo que dijo sobre la necesidad de una excepción, lo conmovieron de alguna forma. «Está bien», dijo de repente. «Pero con una condición, tiene que quedarse hasta el final de la temporada». «Acepto», prometió Nancy, olvidando la ciudad y la fábrica. «No se arrepentirá». «Puedo trabajar, le será útil». «Porque solo puedo contratarle para la recolección». «Es un trabajo duro», sonrió el dueño. «Lo haré», pidió la mujer. «Gracias, me ha ayudado mucho», dijo ella. Siguieron conversando un poco más sobre el trabajo. Nancy le contó de dónde era y que iba a ir al trabajo con Thomas. El hombre, que se llamaba Eric Brown, se disculpó y se fue a la fábrica. Nancy salió a la calle y comenzó a caminar por el pueblo. Estaba más vivo que el suyo. La mujer paseaba por la calle, entró en una tienda y luego vio la farmacia. «Sí, aquí la civilización, de hecho, está empezando a renacer», sonrió Nancy. «Es porque el pueblo ha comenzado a ser rentable, las autoridades locales quieren resolver el tema del gas. Eso es lo que significa hacer negocios». La vendedora le dijo que en el pueblo vivían más de 1000 personas. Llegó un autobús. No pasaba por el pueblo de Nancy, tenía que caminar unos 4 km desde la carretera, pero la mujer decidió ir de todos modos. Caminaba por la carretera desierta, aún había campos a su alrededor. A mediados de junio, solo se anunciaba la temporada de espectáculos. Nancy caminaba y pensaba en su vida, se sumergió nuevamente en otro mundo. Le gustaban las perspectivas en la fábrica. Incluso mejor que en la planta, pensaba, y pagaban más. Si ese trabajo fuera constante, ni siquiera necesitaría la ciudad. Mi madre y yo podríamos reparar la casa y vivir tranquilos.
Con esos pensamientos, Nancy se dirigió a casa y le dio la buena noticia a Dolores. Pues eso está bien, sonrió satisfecha Dolores. Ahora puedo estar tranquila, le puedo dar a Thomas de vez en cuando para la gasolina. Con la anticipación de algo nuevo, la mujer despertó al día siguiente. Recolectó sus pertenencias y fue hacia Thomas. Bueno, en el campo hace calor, claro, compadeció Thomas a Nancy. Pero ellos van a hacer su descanso. Un tipo me contó, aunque el salario sea más alto, eso no me asusta. Nancy sonrió. ¿Sabes, Thomas? Lo principal es que me pague. La nueva trabajadora se dirigió hacia la gran parcela, donde ya se había reunido la gente. Le explicaron rápidamente cómo debía recoger las fresas. Nancy empezó a trabajar, y para el almuerzo, aún sin acostumbrarse, estaba muy cansada. Todos se fueron a la sombra. La mujer cerró los ojos. Apenas habían pasado 2 días desde que dejó a su esposo, pero le parecía que había pasado toda una eternidad. Sí, nuestra vida es como la sentimos, pensó Nancy. Hoy me siento bien, incluso a pesar de que Archibald me traicionó. Si no hubiera llegado su amante, no me habría enterado de nada y todo habría seguido igual. Ayer, Nancy había acordado con un abogado de la ciudad que llevaría su caso. Le envió fotos de todos los documentos necesarios, excepto el libro de la casa, que olvidó ese día. Me da igual que haya contratado a ese abogado, se quejaba Elizabeth. ¿Crees que no voy a encontrar una manera de hacerle frente? Llamaré a un conocido y listo, no podrá hacer nada. Elizabeth siempre se había enorgullecido de que su amigo de la infancia fuera fiscal. Aunque, debido a problemas de salud, se había apartado de su carrera unos años atrás, aún tenía algo de poder. En su juventud, ella y su amigo estaban obsesionados con el hecho de que eran intelectuales cultos y se llevaban muy bien con una familia. La pareja tenía un hijo, y se les auguraba un futuro prometedor a Elizabeth y a él. Pero a los 20 años, el joven rompió el compromiso escandalosamente porque conoció a otra persona. Fue entonces cuando los padres de Elizabeth se vieron perjudicados, pero no cortaron las relaciones. Así que, se podría decir que ahora le debía algo hasta el final de su vida. Elizabeth, frente a su hijo, cogió el teléfono y llamó a su viejo conocido. Hola, su voz sonaba dulce. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mano? Todo igual. Suspiró. Archie salió a otra habitación. No entendía lo que necesitaba. Había discutido con Linda. La ausencia de Nancy lo incomodaba. Ya se había acostumbrado a ella, pero, como lo había educado su madre, nunca podría pedir perdón a su esposa. Si ella lo llamara, entonces sí se ablandaría, pero Nancy no quería saber nada de él. Volvió a la realidad porque Elizabeth lo había llamado. Hijo, ven a verme. Y ya está, rió fuerte. Y tú temías. Charlie lo hará todo. Hablará con su abogado, y mientras tanto, tú encárgate de vender el apartamento. Ella no tiene parte en él, por ahora que no se ha ido. Hay que hacer este trámite. No sé ni qué hacer, se encogió de hombros el hijo, ya que no tenía la misma astucia que su madre. ¿Qué no sabes? Se enfadó ella. El apartamento lo compraste casi con tu dinero. Eres un tonto. Pones el dinero en la cuenta y luego todo se resolverá, comprarás un buen lugar para vivir. Si hace falta, yo te daré dinero y vivirán tú y Linda allí. Nos hemos peleado. Mamá, quiero recuperar a Nancy. ¿Qué eres, un idiota? Bufó Elizabeth.
¿Por qué querrías a esa tonta de pueblo? No tiene cerebro, es como una gallina. Aún así, el hombre no estaba seguro de que quisiera el divorcio. Si todo se resolviera de alguna manera, entonces sí, vivirían con Nancy como antes. Además, Linda era una mujer poco confiable. Solo quería casarse con alguien, por eso fue a ver a Nancy. Rápidamente encontraron un abogado para Nancy y arreglaron todos los asuntos. El divorcio se llevó a cabo, lo hizo todo. Pero lo más importante no había sucedido. ¿Qué pasaba con el apartamento? La mujer fue a verle en su día libre. Yo pagué la mitad, trabajé por ella, pero el apartamento estaba a nombre de tu marido. No diste su parte, sonrió él. Todo está dentro de la ley. El abogado temía perder su trabajo, así que hizo todo lo que le había dicho el fiscal. Y según la ley, todo era justo. Nadie tenía la culpa de que su clienta no hubiera solicitado su parte. Malditos. Lloraba Nancy. Estoy segura de que todo esto es culpa de esa madre suya. Al día siguiente, ella recogía fresas, completamente agotada. El dueño se acercó. ¿Le pasa algo? Vio su rostro descompuesto. ¿Se siente mal? Sí, respondió ella secamente. Mi esposo me quitó mi parte del apartamento. Dios mío. No pudo aguantar más y rompió a llorar. Tantos años trabajando para él, esta madre de carretera. Ahora voy al centro por asuntos de trabajo. Si quiere, la puedo llevar conmigo, dijo Eric Brown mirando su reloj. No se preocupe, todo está bien, gracias, quiero hablar con mi ex-suegra, aceptó ella, secándose las lágrimas. Una hora después, la mujer viajaba en un coche de lujo. Eric Brown había puesto música relajante. No hablaban, Nancy no tenía ánimo, y parecía que el hombre pensaba en algo suyo. Yo también me divorcié hace 3 años, dijo él de repente. Le diré, fue peor que una película de Hollywood, se rió el conductor. Ahora todo eso parece una broma, pero en ese momento sufrí mucho, lo entiendo. Sabe, lo que no entiendo es, ¿por qué todo este teatro? ¿Cómo puede uno caer tan bajo? Se puede simplemente. Hay gente que solo quiere conseguir lo que desea. Yo tuve una esposa, una belleza de revista, se giró hacia ella el hombre. En ese entonces pensaba que el amor estaba en los salones de belleza y las boutiques. Porque si una mujer me ama, tiene que lucir impresionante. Y por eso casi pago caro. Debería haber un examen antes del matrimonio. Si los novios sobreviven un mes en una choza, entonces pueden vivir juntos. Si no, ni siquiera vale la pena intentarlo, se rió Nancy. Oh, con mi esposa me habría separado por la noche. Ni siquiera habríamos pasado la noche en la choza con sus exigencias. Dios me libre. Mi esposo tampoco lo habría soportado. Claro, dijo Nancy, si no, no me habría robado. Eso es, asintió Eric. Mi esposa me chantajeaba, me decía que si se quedaba, me saldría más barato que si me divorciaba. Gracias a Dios, no caí en esas provocaciones. Me da pena por mi hija. Con una madre tan enferma, no tiene futuro. Pero ella no quiso quedarse conmigo. Y nosotros sin hijos, mi marido es estéril. Nancy quiso contar su propia historia. Y eso es lo que pasa, continuó. No me dolería tanto si no hubiera sacrificado tanto por él durante todos esos años. Quería un hijo con locura, y luego llega la señorita y me dice, devuélveme a tu marido, no te quiere. Pero, como dicen, la desvergüenza es la segunda felicidad, una mujer sin frenos.
Ja, ja. Se rió su jefe. ¿Y seguro que los bendijo para el adiós? Claro, como corresponde. Les mandé a ambos a donde regresan. Nancy se echó a reír. Ahora me da risa, pero en ese momento casi la estrangulé. ¿Podrá usted sola o quiere que la acompañe?, preguntó Eric. Podré sola, respondió Nancy con seguridad. Quiero saber todo por mí misma. Gracias por su ayuda. La mujer salió. Cerca de la casa conocida, Nancy subió rápidamente las escaleras. Sacó la llave, pero, para su sorpresa, descubrió que había nuevos candados. Tocó a los vecinos. Sí, la compraron, dijo el anciano encogiéndose de hombros. Los nuevos propietarios llegaron hace 3 días. Nancy se llenó de ira. Llamó a un taxi y fue a la casa de su ex-suegra. Esta, al principio, no quería abrir la puerta, amenazando con llamar a la policía. Yo llamaré a la policía y pondrán a tu Archie en prisión por fraude, gritaba la visitante. Elizabeth abrió la puerta. Sin ningún remordimiento, empezó a maldecir a su ex-nuera. Devuélveme el dinero de mi parte, insistió Nancy. ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer, tonta? No verás ni un centavo, respondió Elizabeth, cerrando la puerta delante de su cara. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el número de Eric. Dijo que iría a buscarla. Perdón, pero tengo que ir al trabajo de mi esposo, lloró Nancy. Está bien, la llevaré. Ya he terminado, le dijo, y en media hora estaba allí. Archie pensó que Nancy había llegado para hacer las paces con él. ¿Y qué si nos divorciamos? Devuélveme mi dinero, exigió ella de inmediato. Todas sus esperanzas se derrumbaron en un instante. ¿Qué dinero?, se opuso él. La casa era mía, la compré con mi dinero. Mientes. La compramos juntos. No cedió Nancy. Te demandaré. Como quieras. La ira lo consumía, pues su esposa no tenía intención de regresar con él. Tonta. ¿A quién le interesas? Dale gracias a Dios que te aguanté tantos años. Nancy, con todas sus fuerzas, le dio una bofetada. Ya era demasiado incluso para alguien como ella. Eres una porquería, frunció el ceño Archie. Pero de repente, inesperadamente, apareció Eric detrás de Nancy. No le aconsejo hacer esto, dijo fríamente. Archie miró al desconocido. Estaba vestido con ropa cara y hasta sus relojes brillaban en oro. Te enfrentarás a mí, dijo apretando los puños. Y en general, será mejor que le des su parte en lugar de meterte en nuestros asuntos. Los ojos de Archie se llenaron de ira. Eric dijo con seguridad. El pretendiente de Nancy está a punto de casarse con ella. La mujer palideció. ¿Qué dices? ¿De dónde lo sacaste?, gritó el exmarido. ¿Es que en cuanto te dejé, fuiste directamente a los brazos de otro? Te aseguro que esas manos podrán protegerla. Eric no dejaba de mirarlo. Así que mejor no me hagas enojar. Nancy lo agarró de la mano y lo condujo hacia el coche. Archie vio cómo se subieron a un coche caro. Maldijo en voz alta. Qué bien que me deshice de ella. ¿Quizás me engañaba con él? Echó la culpa a su exesposa. Sin embargo, después de que Nancy se fue, Archie se sintió inquieto. Si realmente este rico estaba con ella, podría causarle problemas. Vino con algún amante, él es el que me amenaza.
Tal vez le dé parte del dinero. Nunca lo haré. Le llegó la voz furiosa de Elizabeth. Que se vaya al diablo, voy a aplastar a su amante como una plaga. Dile eso si alguna vez aparece por aquí. Pero Archie no compartía su confianza, sentía una mala premonición. Además, había visto al tipo de Nancy, pero no a su madre. Gracias, dijo Nancy entre lágrimas. Dios mío, ¿cómo puede alguien ser tan vil? Yo también trabajé por la familia. Todo era compartido. ¿De dónde sacan esa sensación de que pueden hacer lo que quieran? Hablaré con una persona, él debe ayudarles, dijo Eric Brown. Pero ¿por qué estos asuntos no pueden resolverse de manera honesta? ¿Por qué el que tiene conexiones es el que tiene la razón, y yo no tengo a nadie respaldándome? ¿Entonces tengo que darle mis dinero bien ganados? Él les devolverá su parte, les prometo. Añadió acelerando el coche. Porque ya tenían que regresar. Mientras volvían, Nancy ya se había calmado. Lo peor había pasado. Qué bien que todo terminó así, pensaba ella. ¿Cómo pude vivir tantos años con él? Es tan repugnante que ni tengo palabras para describirlo. Lina ahora veía que el divorcio no había sido la mejor salida. Su madre tenía razón. Si hubiera vivido con él hasta la vejez, habría perdido su vida. Nancy regresó al trabajo. Aún quedaban algunas horas. La mujer sintió un renovado vigor. Al final del día, el jefe se le acercó de nuevo. Le dio el número de teléfono de un abogado. Simplemente explícale de qué se trata, sonrió. No tengan miedo. Es un buen conocido mío de la capital. Nancy se sonrojó. Eric Brown, muchas gracias, pero tal vez no sea necesario. Si es necesario, dijo él con seguridad. Su caso es muy fácil de resolver. Nancy regresó a casa pensativa. Decidió consultar con su madre. Claro, llama. Respondió Dolores de inmediato. Nancy, hay que enseñarles una lección. Su madre no tiene límites, se cree una diosa. Que se quede con su estúpido. Nancy estuvo unos minutos pensativa. Luego marcó el número que le dio el director. Buenas tardes, dijo Nancy con voz temblorosa. Soy de parte de Eric. Hola, él me llamó, respondieron al otro lado. En fin, entendí su problema. Nancy habló con el abogado durante unos 20 minutos. Él le explicó todo detalladamente y le dijo que su abogado anterior había mentido, que debía haber solicitado los documentos del apartamento. Nancy no sabía qué hizo después. Ella presentó una denuncia en la policía y se quedó esperando. Archie, dijo una voz desconocida. Estoy llamando con respecto al asunto de su exesposa. Archie se estremeció. Le parecía que su cabello se erizaba. El caso de la división de bienes será reconsiderado si no acepta un acuerdo amigable, concluyó el abogado. Nancy apagó el teléfono. Su cuerpo temblaba. Inmediatamente llamó a Elizabeth. Bueno, le mostraré, que te va a pagar una multa también, dijo ella con arrogancia. Elizabeth volvió a recurrir a un viejo conocido. El exfiscal le aseguró que todo estaría bien. Llamó a las personas adecuadas. La mujer se calmó, podía confiar en su amigo. Archie, todo está bien. Charlie lo resolverá, nadie más te molestará, le aseguró su madre. El hombre se calmó un poco. La voz del abogado le pareció muy firme. Se podía decir que tanto él como su madre olvidaron el asunto. Pero una semana después llegó una carta del tribunal.
Archie debía presentarse para el proceso de división de bienes. ¿Qué diablos?, gritó él, furioso. Madre, ¿que no habías hablado con ese idiota? Se volvió loco con su amiga porque su número estaba siempre ocupado. ¿Pero qué te pasa? Siempre estás llamando, dijo ella, molesta. ¿Cuándo terminarás con tus chismes? ¿Qué te pasa ahora? Me llegó una citación del tribunal. ¿Me mentiste?, gruñó Archie. Los nuevos inquilinos me la trajeron, voy a casa temporalmente. Archie vivió hasta que Elizabeth arregló las cosas, finalmente se fue de él, y eso lo frustraba mucho. Todo salió según el guión clásico para Archie, no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo, ni cazar dos liebres. Al final perdió a su esposa, a su amante, y además tuvo problemas como la citación. ¿Acaso se han vuelto locos ahí?, dijo Elizabeth. Vamos, regresa a casa. Él arrugó la carta. En ese momento todo le molestaba. Odiaba a todos, a Linda, a su madre y a su exnovio. El hombre estaba convencido de que a todos les iba bien, mientras él sufría. ¿Dónde está ella?, preguntó su madre nada más entrar. Archie, muéstrame la citación. Ahora le voy a dar una lección a ese Charlie. El hijo extendió la carta y se sentó en una silla. Ya le estaba hartando todo esto. Elizabeth movió rápidamente los ojos por la carta. Tomó el teléfono y llamó a la persona indicada. Primero regañó a su viejo conocido. Él juró que había hecho todo. El hombre le pidió que esperara. Unos 20 minutos después volvió a llamar. Pero no con las noticias que Elizabeth y su hijo querían escuchar. Elizabeth, disculpa, no puedo hacer nada. La capital se ha involucrado, dijo él y colgó. Charlie. Charlie. Espera. Gritó al teléfono, pero el exfiscal no respondió más a sus llamadas. Maldita sea. ¿Qué es esta tontería? ¿Qué capital? Golpeó la mesa con el puño. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó mirando a su hijo. Tengo que ir al tribunal. No te preocupes, todo está conforme a la ley, respondió ella, molesta. Quédate en casa y no vayas a ningún lado. Una vez más, Elizabeth había creado un gran problema para su hijo. Suéltame, ella estaba frente al edificio mirando a su alrededor, pero Archie no estaba en ninguna parte. La mujer entró. 10 minutos después comenzó la audiencia. El exmarido no llegó. Nancy presentó todos los documentos y el abogado ya estaba conversando con el juez. A Archie se le ordenó no solo pagar la mitad del dinero de la venta del departamento, sino también reunir los documentos para reclamar su parte. ¿Qué? Leía el exmarido de Nancy la sentencia del tribunal. ¿Se han vuelto locos? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Él corría a casa para mostrarle a su madre lo que ella había causado. Todo es por tu culpa. Hubieras dado su mitad. Le gritaba. Y ahora tengo que pagar una multa también. Esos 350 los vas a pagar de tu bolsillo. ¡Qué tontería! Elizabeth no le gustaba perder. No tienes que pagar nada. Basta. Eres una tonta. Ahí se va a acumular una penalización tan grande que después vamos a tener que entregar tu casa. Le amenazó. Archie pasó varios días calmándose. Luego tuvo que llamar a Nancy. Ven, recoge el dinero. Pero escríbeme algún recibo, gruñó. No vayas a decir luego que no te di ni un centavo. Solo tú eres capaz de ser así, se rió ella.
Ambos eran cobardes, y a Archie no le apetecía ver a su exmujer, pero temía transferir el dinero a su cuenta. Necesitaba una confirmación oficial de que ya no le debía nada. Todo esto ocurrió en presencia de un notario, y solo entonces Archie se sintió tranquilo. ¿Ves, Archie? Así pasa cuando una persona no perdona, dijo Nancy. Que te jodan. Maldijo él y se alejó rápidamente. ¡Qué tonta, marchosa! Claro, si no fuera por tu amante. Te gustaría ver cómo estarías. Lo que sentía Archie era una locura, pero la mayoría de las personas vive de esa manera. Cometen errores y luego tratan de echárselos a los demás. Y si no lo consiguen, inventan historias enteras. Con el divorcio todo terminó. Ella bajó la cabeza y se dirigió a la parada. Allí siempre había taxistas dando vueltas. Nancy ya estaba tan inmersa en su nueva vida que le parecía que ella y Archie se habían separado al menos hacía 10 años. Era domingo, y la mujer no trabajaba. En el camino entró a una tienda. Sintió un fuerte malestar, pero el viaje parecía interminable. Mamá. Se lanzó a abrazar a Dolores. Mami, lo conseguimos. Me alegra por ti, sonrió ella. Es bueno cuando triunfa la justicia. ¿Sabes en qué pensaba? Durante todo el camino. Sus ojos brillaban. Vamos a comprar una casa allí, justo cerca del trabajo. Ay, no sé. Mi casa definitivamente no la voy a vender. ¿Quién querría esta ruina? Suspiró la madre, aunque Dolores también comenzaba a pensar que no le gustaría dejar a su hija. La madre soñaba con vivir cerca de ella. Nancy, ¿cómo te fue? Le preguntó. Al día siguiente, Arek le preguntó. ¿Te amenazó? No, sonrió ella. Muchas gracias, me ayudaron mucho. Saben, quiero ganar dinero y luego comprar una casa aquí para no tener que viajar tanto para estar con ustedes. Bueno, trabajas bien, dijo él. Yo estaré encantado de verte. Ya estoy pensando en transferirte al taller, allí el trabajo es más fácil. La mujer se sonrojó. Entre todos esos problemas, ni se dio cuenta de lo mucho que empezó a relacionarse con Arek. Pasaron varios días, y Nancy ya no podía mentirse más. El director llegaba con frecuencia bajo diferentes pretextos. La esposa se dio cuenta de esto, y un día le pidió, toma, llama a él, yo misma te llevo a casa. Estaba nervioso. Ella lo entendió al instante, y se sentía incómoda. No quería creer que Arek resultara ser como su exmarido. Nancy, sé que te cuesta creer en los hombres después de lo que pasó, comenzó él. Tengo intenciones muy serias contigo. Me caíste bien desde el principio. No sé qué decirles, palideció ella. Estoy agradecida por todo lo que han hecho por mí. Solo piensa en esto, no te apresures. Él la tomó de la mano. Todo está bien. Te entiendo, dijo el hombre sin esperar mucho. Después de 2 meses, ella le dijo sí. Dolores no podía creerlo. Así que así es. Buscaste tu felicidad en la ciudad, y resultó estar en casa, se rió, feliz por su hija. Arek comenzó la construcción de una casa sólida. Mientras tanto, vivía en lo que había comprado antes. 6 meses después, se casaron, y Nancy y su madre se mudaron con el novio. Ahora Nancy se encargaba de los asuntos organizativos y ayudaba a su esposo, mientras que Dolores trabajaba en el taller. Era algo así como una jefa de equipo. ¿Y qué, voy a quedarme en casa sin trabajar?, dijo ante todas las protestas de su yerno.
no puedo quedarme en casa. Ahora tengo algo que hacer. Toda esa confusión terminó. Nancy se quedó embarazada de inmediato. Finalmente, su más querido sueño se hizo realidad. La mujer se convirtió en madre 2 veces. Primero tuvieron un hijo y luego una hija. Así, una nueva tragedia se convirtió no solo en una nueva familia, sino también en una verdadera felicidad.